voluntades. ¿Sí? Estas dos voluntades se llaman la propuesta y la aceptación. ¿Sí? Para que Profe, sepamos. disculpe, Sí. ¿está grabando? Ah, bien. Gracias por avisarme. No, no puse a grabar. A ver, vamos a poner a grabar. Tenés razón. Buenísimo. Muchas gracias por Recording avisarme. in progress. Bien. Ahora sí. Entonces, El ya estoy en consentimiento. A mutear. Bien. Em, el consentimiento se forma por la manifestación de voluntad de dos partes y esas dos partes tienen que manifestar su voluntad de manera coincidente. ¿Sí? Lo que vamos a ver en esta clase es cómo se les llama a esas dos manifestaciones de voluntad. A una se le llama la propuesta y a la otra se le llama la aceptación. ¿Sí? Bien, como ya vimos en la clase pasada, o en las clases pasadas, el contrato es un negocio jurídico bilateral, puede también ser plurilateral. Y para perfeccionarse se necesita la declaración unilateral de voluntad de dos o más partes, que tienen que ser congruentes y armónicas para producir el consentimiento. ¿Sí? Las normas sobre la formación del contrato, que es lo que vamos a ver en esta clase, están en el Código Civil a partir del artículo 1262. Les aconsejo que además de estudiar el PowerPoint, además de leer el material de lectura que subimos y de revisar los esquemas y de hacer los cuestionarios, lean los artículos del código. ¿Sí? Porque al final, cuando ustedes tengan un caso, lo primero que van a hacer es ir al código. Entonces tienen que entender los artículos del código. Tienen que estar seguros que lo que leyeron en doctrina les explica lo que están viendo en el código. Y si hay alguna duda que tengan, resuelvan esas dudas, ¿sí? A través de los foros, pregunten, porque al final lo más importante es que sepan leer el código. Háganse anotaciones al lado del código, tengan dos códigos, uno para las pruebas, que no puede tener anotaciones, y el otro que sea su código para estudiar, que ese sí tenga anotaciones, ¿sí? Bien, la propuesta es una declaración de voluntad por medio de la cual una persona propone a otra la celebración de un contrato, en términos tales que para que éste quede cerrado basta con que el destinatario de la oferta la acepte. ¿Sí? Entonces, declaración de voluntad unilateral de una persona que le dice a otra, que le propone a otra un negocio, por eso se llama propuesta. ¿Sí? Entonces, empecemos con un ejemplo. Juan le ofrece a Ana venderle su bicicleta en $100. ¿Sí? Juan sabe que a Ana le encanta la bicicleta de Juan, pero dice, ¿sabes qué? Voy a cambiar de bicicleta, voy a poner a la venta esta, como sé que te gusta a ti, te la ofrezco en $100. Entonces, esa declaración de voluntad de Juan diciéndole a Ana, te vendo mi bicicleta en $100, es la propuesta. ¿Sí? Seguimos. ¿Por qué no me deja? Bien. El artículo 1262 dice, la propuesta consiste en la manifestación que hace una de las partes de querer constituirse en alguna obligación para con la otra. ¿Sí? Juan le está diciendo a Ana, me quiero obligar contigo. Me estaría obligando a darte mi bicicleta, a venderte mi bicicleta. Se dice que la propuesta es una manifestación de voluntad recepticia. Bueno, ¿y qué significa recepticia? Significa que no solo tiene que estar dirigido a una o más personas, sino que tiene que llegar a conocimiento de ellas para producir efectos. ¿Sí? Un ejemplo de una declaración no recepticia es el testamento. Yo me siento y hago mi testamento y nadie tiene que saber lo que dice mi testamento. ¿Sí? Mientras que en la oferta la otra persona tiene que saber lo que yo estoy proponiendo, porque si no, no puedo aceptar. Entonces, no solo es necesario que yo exteriorice mi voluntad, sino que es necesario que llegue a la otra persona y que la otra persona conozca el contenido de esa voluntad. ¿Sí? Eso significa que tiene carácter recepticio. Bien, ahora vamos a ver los caracteres de la propuesta. ¿Sí? Esto puede ser pregunta de parcial, así que vamos a prestar atención. ¿Cómo tiene que ser la propuesta? Primero, tiene que ser hecha con intención de obligarse.
En ese sentido, se hace una distinción con las tratativas. En las tratativas no hay una intención de obligarse, se está tanteando el terreno, ¿sí? Se está viendo si se puede llegar a un acuerdo o no. Juan le está diciendo a Ana, che, Ana, ¿y vos cuánto me pagarías por la bicicleta? Pues yo, no sé, estaba pensando $100. Y Ana le dirá, no, Juan, la verdad que yo estoy súper complicada este mes, yo te podría pagar 20. Y Juan le dice, pa, pero 20, la verdad que no me sirve 20. Déjame pensarlo. Están en las tratativas. Ninguno de los dos está dispuesto a obligarse aún. ¿Sí? Están viendo si pueden llegar a un acuerdo. Si llegan al acuerdo, ahí sí se estarían obligando. Bien, otro tema es la invitación a ofertar. Y se pone como clásico ejemplo de la invitación a ofertar cuando nosotros pasamos por 18 de julio y vemos las vidrieras de las tiendas y capaz que vemos unos zapatos que nos llaman la atención y que cuestan 1.500 pesos. ¿Sí? Y ustedes me dirán, no, pero en realidad eso ya es la oferta, porque de acuerdo con la ley de relaciones de consumo, en realidad la persona está obligada a venderme esos zapatos y en la vidriera los puso y puso que costaban 1.500. Bueno, no, ni en el Código Civil ni en la Ley de Relaciones de Consumo se entiende que eso es una oferta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ponen el siguiente ejemplo o el siguiente razonamiento. Imagínense que yo estoy con mis 15 amigas paseando por 18 de julio, vemos los zapatos y decimos, vamos a comprarnos todas los mismos zapatos. Y entramos a la tienda y capaz que el dependiente nos dice, no, mira, tengo un stock de 3 zapatos, ¿sí? No les puedo vender a todas zapatos. Entonces, por ese motivo y otros, se entiende que no es una oferta. No es que porque esté en la vidriera con un precio, están obligados a vendérmelos. Vamos a ver que hay normas sobre la protección al consumidor que regulan este tipo de ofertas, pero igualmente se entiende que es una invitación a ofertar. ¿Qué más? Aquí está, este es el artículo que les digo. El artículo 22, literal A, dice que es una práctica abusiva negar la provisión de servicios o productos al consumidor mientras exista disponibilidad, excepto cuando se haya limitado la oferta y lo haya informado previamente al consumidor. ¿Sí? Si en la tienda hay esos zapatos o de repente me los pueden traer de otra tienda, entonces yo tendría que poder comprarlos. Es complicado igual, porque yo no voy a ponerme a discutir con la dependiente, ah, no, pero mostrame tu stock y quiero ver en tu sistema cuántos zapatos quedan. No puedo hacer eso. Entonces tendría que armar, no sé, un escándalo o hablar con el gerente o ir a la Oficina de Defensa del Consumidor para que los intimen a informar cuál es el stock de zapatos. No va a pasar. Pero bueno, en principio se podría hacer por el artículo 22, literal A. También está la figura de la propuesta con reservas, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hace una propuesta, pero se dice que es una propuesta con restricciones o cuando se menciona esa clásica frase de hasta agotar stock, ¿sí? Que sería un poco lo mismo, pero visto desde otro lugar. Ya ellos te están diciendo, mira, esta es la oferta que te estoy haciendo, pero es solo hasta agotar stock. Esto ocurre mucho, no sé si lo han visto, en Mercado Libre que al lado de la oferta hay un mensaje del proveedor que dice, por favor, antes de comprar, consultar si aún tenemos stock. ¿Sí? Bien, entonces, lo primero, tiene que haber una intención de obligarse. Lo segundo, la propuesta tiene que ser completa. ¿Sí? La doctrina exige en la propuesta la presencia de todos los elementos del contrato. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que baste con que el destinatario de la propuesta diga sí, acepto para que se cierre el contrato. Entonces, por ello, todos los elementos para tomar una decisión tienen que estar contenidos en la propuesta. Pero igual puede pasar que el aceptante cuestione algunas cláusulas del contrato. En esos casos se entiende que no se perfecciona el contrato. Por ejemplo, Juan le dice a Ana, te vendo mi bicicleta en $100, ¿sí? Es una oferta que está completa. Ana dice, dale, te doy los $100 y me vendes tu bicicleta, ya está, quedó cerrado el contrato. Ahora, ¿qué pasa si Ana le dice, no, $100 es mucho? Bueno, dale, yo te compro la bicicleta por $100, pero me tenés que dar el casco también. Entonces, ya no hay un contrato, ¿sí? Porque se modificó la oferta. Entonces, ¿qué se entiende?
que es una contrapropuesta. Es decir, es una nueva oferta que le hace el aceptante al proponente. ¿Sí? ¿Esto se entendió? Sí. Bien. Esto está en el 1267, que dice, se mirará la propuesta como no aceptada si la otra parte la modificara en cualquier sentido. Y dice, la propuesta primitiva importa una la modificación de la propuesta primitiva importa una nueva propuesta. ¿Sí? No se puede modificar la propuesta. Si se modifica, entonces no hay contrato, hay una nueva propuesta. Bien, ¿cómo tiene que ser la forma de la propuesta? En los contratos entre ausentes, es decir, cuando las dos partes no están en el mismo lugar, presentes, celebrando el contrato, entonces en estos casos, tanto la propuesta como la aceptación tienen que observar el requisito de solemnidad cuando el contrato es solemne. ¿Sí? Un ejemplo es la propuesta de vender un inmueble, que como ya nos acordamos y ya vimos varias veces, en el 1664 se establece que el requisito es que se realice en escritura pública. Entonces, tanto la propuesta tiene que ser en escritura pública como la aceptación, cosa que se junta la propuesta y la aceptación y tenemos el consentimiento, pero las dos declaraciones de voluntad tienen que cumplir con el requisito establecido por ley. Es decir, en este caso, estar realizadas en escritura pública. Bien, efectos de la oferta. Se habla sobre la fuerza vinculante de la oferta. Primero, no existe obligación a cargo del proponente hasta que el contrato no se perfeccione. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Luego, bueno, y aquí empieza a complicarse. El proponente puede revocar libremente la manifestación de voluntad que emitió, no solo antes de que llegue al destinatario, sino también luego de que el destinatario tome conocimiento de la misma. ¿Sí? A ver, ¿cómo sería esto? En lugar de que Juan se reúna con Ana, Juan le manda un mail a Ana, ¿sí? Y le dice, Ana, te vendo mi bicicleta en $100. Y el mail le llega a Ana, e incluso cuando el mail le llegó a Ana, después Juan la puede llamar por teléfono y decirle, che, Ana, te mandé un mail ofreciéndote venderte mi bicicleta en $100, pero en realidad no, ya me arrepentí, no la quiero vender, así que no le hagas caso al mail que recibiste. ¿Sí? Opción 2. Ana recibe el mail, lo abre y dice, che, qué bien, Juan está vendiendo esa bicicleta que me encanta, se la voy a comprar. Y Juan llama y le dice, Ana, ese mail que te mandé, no le hagas caso porque no voy a venderte la bicicleta. Ay, qué lástima, porque ya lo había abierto y la verdad me había ilusionado porque me gusta mucho esa bicicleta. No hay oferta, ¿sí? Ahora, si Ana abre el mail, lo lee y le contesta, Juan, acepto, te compro la bicicleta en $100, ya Juan no puede revocar la oferta. ¿Sí? Puede revocarla hasta que el destinatario de la propuesta la acepte. ¿Había una mano levantada? Sí, profe, era yo, pero en realidad era para comentar justamente de esto, que es como cuando son las ofertas por tiempo limitado, ¿no? Que si no aceptaste la oferta durante ese periodo, es un poco parecido a lo que decías del stock, pero esto en función del tiempo y no en función de la cantidad que uno tiene. Sí, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, es otro punto importante de la propuesta. Pero sí, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Lo importante ahora es que les quede claro esto porque después empieza a complicarse. ¿Sí? Entonces, lo importante es saber que el proponente tiene tiempo para revocar la oferta, es decir, para arrepentirse y echar para atrás hasta que el destinatario de la propuesta la acepte. En el momento que la aceptó, se juntan las dos declaraciones de voluntad y se forma el consentimiento y se perfecciona el contrato. ¿Sí? Bien. Solo cuando el contrato se perfecciona, cuando la aceptación llega al proponente, cesa el poder de revocar la propuesta. Esto está en el artículo 1265. Luego de que el proponente recibe la aceptación, se forma el consentimiento. Ahora bien, si fallece el proponente, caduca la propuesta. ¿Sí?
La ley de relaciones de consumo, esto también lo vamos a ver más adelante, dice en el artículo 12 que la oferta será vinculante, ¿sí? Que vinculará a las partes. Pero después dice que igualmente se puede revocar. Entonces se entiende que no, que en realidad no es una propuesta irrevocable porque después la ley misma dice que la pueden revocar. Bien, ahora entramos a la aceptación. Es también un acto unilateral con el cual el destinatario de la propuesta manifiesta su voluntad de concluir el contrato. Pero la manifestación de voluntad debe ser congruente o coincidente con la del ofertante. Aquí, oferta y propuesta es lo mismo, ofertante y proponente es lo mismo, ¿sí? No se mareen. Algunos autores dicen que la aceptación tiene que ser pura y simple, es decir, no modificar nada. A eso se le llama aceptación pura y simple. Bueno, el artículo 1267 ya lo vimos, que es que si el aceptante modifica la propuesta, entonces ya no se perfecciona el contrato, se entiende que es una nueva propuesta. La adhesión debe realizarse sin reservas ni limitaciones. Bueno, y ahora empezamos con el tema de lo que comentaba la compañera, el tiempo que tiene el aceptante para aceptar. ¿Sí? No hay aceptación tempestiva si la propuesta caducó por revocación, fallecimiento o incapacidad del proponente. Hay dos casos respecto de la aceptación tardía. El primer caso es cuando el proponente establece un plazo y la segunda es cuando la oferta se hace sin plazo. ¿Sí? Si el proponente no recibe la aceptación dentro del plazo establecido, la propuesta se extingue sin necesidad de manifestación alguna por parte del proponente. Una aceptación fuera de plazo es ineficaz. Es lo que decía la compañera. Si yo digo, bueno, estoy haciendo una oferta de venta de microondas, marca Samsung, modelo X, a $50, una oferta impresionante, y va a estar vigente hasta el 2 de mayo, entonces la oferta el 3 de mayo ya no es eficaz. ¿Sí? La persona que acepte el 3 de mayo no se perfecciona el contrato, porque ya no existe la oferta. ¿Sí? Dejó de ser eficaz después del plazo señalado. Ahora, ¿qué pasa si la oferta se hace sin plazo? Si yo digo, vendo estos microondas maravillosos a $50, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, el artículo 1263 dice que la oferta verbal hecha entre presentes debe aceptarse inmediatamente y si así no sucede, se mirará como no hecha. En ausencia de aceptación inmediata, la oferta se extingue. ¿Sí? Entonces, si es entre presentes, se tiene que aceptar en el momento. Si Juan le dice a Ana, te vendo mi bicicleta a $100, y Ana le dice, ah, mirá, y se va a hacer otra cosa, entonces se entiende que ya está. La oferta quedó sin efecto porque no fue aceptada inmediatamente. Ahora, si el contrato es entre ausentes, es decir, las dos personas no están en el mismo lugar en el mismo momento, el artículo 1266 establece dos reglas. La primera, si las partes viven en la misma ciudad, se considera tardía la respuesta cuando no se da dentro de las 24 horas. ¿Sí? Cuando no viven en la misma ciudad, el plazo comprende el que se necesita para la transmisión de la propuesta y también el que se requiere para transmitir la aceptación, más un plazo uniforme de 30 días que el código establece para que el destinatario pueda deliberar. ¿Sí? Entonces, dos casos cuando es entre ausentes, dos personas que no están en el mismo lugar al mismo tiempo. La primera, viven en la misma ciudad. En este caso, desde que se realiza la oferta, el destinatario de la oferta tiene 24 horas para aceptarla. ¿Sí? Ahora, cuando no viven en la misma ciudad, el plazo comprende el que se necesita para la transmisión de la propuesta, desde que llega la propuesta, 30 días, y el plazo que se necesita para la aceptación. Entonces, si por ejemplo, el plazo para emitir la propuesta son 4 horas, o sea, desde que yo pongo la carta en el correo demora 4 horas en llevarla a destino. Y después se van a necesitar 4 horas más para que el destinatario pueda contestar.
Entonces, el plazo que se va a tener para aceptar va a ser de 30 días y 8 horas. ¿Se entendió? Sí, y ahora que es por mail, profe. Ahora que es por mail. Esa es una excelente pregunta. Y bueno, aplicando este artículo serían 30 días. Si es con alguien que está en otra ciudad, serían 30 días, porque en realidad el tiempo para la emisión de la oferta y la aceptación es inmediato. Y si están en la misma ciudad, 24 horas. ¿Sí? Bien. La aceptación tácita. ¿Sí? Solo puede aceptar aquel a quien se le formuló la propuesta o su representante. La forma de la aceptación es libre. La propuesta puede ser por escrito y la aceptación oral o viceversa. La aceptación tácita viene después. La excepción son los contratos solemnes, que ya vimos que en este caso la forma de la aceptación no es libre, tiene que revestir, cumplir con el requisito de solemnidad establecido por ley. Y existe la aceptación tácita. ¿Qué significa la aceptación tácita? Que yo no acepto la propuesta, pero que realizo implican que acepte la propuesta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me ofrecen un servicio y yo voy y lo pago. Entonces no estoy diciendo, oh, acepto tu propuesta, pero voy y pago el servicio. Entonces, en realidad, se sobreentiende que estoy aceptando la propuesta. ¿Sí? O me contratan para realizar un servicio y yo voy y empiezo a ejecutar el servicio. Entonces, si bien no dije sí acepto, fui y realicé el servicio que me estaban pidiendo. O oferto un monto por un bien y van y me lo envían. Nunca me dijeron, sí, estamos aceptando tu propuesta, pero en el tiempo en el que tenían que aceptar, fueron y me enviaron el bien. Entonces, es una forma de mostrar su aceptación. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Mm? Sí. Bien. La aceptación también tiene naturaleza recepticia. El 1265 dice que el contrato se perfecciona en el lugar y en el acto en que la respuesta del que aceptó el negocio llega al proponente. ¿Sí? Tratándose de contratos entre ausentes, el contrato no se perfecciona con la aceptación, sino que es necesario que esta declaración sea comunicada al proponente. Pero la aceptación no siempre es recepticia. Hay casos de aceptación tácita, que son los que ya vimos. Otro ejemplo de aceptación tácita es el artículo 2058, que dice que el contrato, hay aceptación tácita del contrato de mandato cuando el mandatario ha empezado a ejecutar el encargo. ¿Sí? Esto lo van a ver en contratos especiales. El mandatario es como una persona a la cual vos le pedís que haga algo, ya sea en tu nombre o que no diga que es en tu nombre. ¿Sí? Si yo le digo a mi hijo, por favor, anda a la estación de servicio y comprame una Coca-Cola, entonces es un contrato de mandato. Yo le estoy dando un encargo que él tiene que ir y realizar. ¿Sí? Virginia Braseiro. Hola, buen día, profesora. Buen día. Lo de la naturaleza recepticia, tengo que entender el término recepticio como alguien que recepciona, como que tiene que tener una recepción de la otra parte. La aceptación es considerada como una declaración recepticia, quiere decir que siempre tiene que haber la recepción de la otra parte. ¿Eso Exacto. significa el término? Era Tiene como que para llegar. aclarar. Claro, el término recepticio significa que no solo tiene que ser destinado a otra persona, sino que la otra persona tiene que tomar conocimiento de esa Perfecto, información. perfecto. ¿Sí? Porque Quería como aclarar lo que significaba. lo que se busca es una reacción de la otra persona, una manifestación de voluntad de la otra persona. En este caso, lo que se busca es que la otra persona tenga el conocimiento de la propuesta para que pueda aceptarla, si es que quiere aceptarla. Dos personas más que levantaron la mano. No estoy viendo bien. A ver, un segundo. Sí, Eduardo Álvarez. Sí, profesora, con respecto a esto último, o sea, un ejemplo, la recepción le llega también por mail y, no sé, le llega a la casilla de spam. Es culpa y responsabilidad de la persona, ¿verdad? Porque contestó, pero, o sea, la respuesta se dio, estaba dentro de la esfera de disponibilidad de la persona y fue por negligencia de la persona que no
no la vio, o se le pasó el mail o eso, ¿no? Ya lo vamos a ver, pero sí, es exactamente como vos decís. ¿Sí? Pero ya vamos a llegar. Bien, revocación de la aceptación. El artículo 1265 dice que la aceptación puede extinguirse por revocación. También se habla de el retiro de la aceptación o el retiro de la oferta, pero esto la doctrina entiende que no es revocación, sino que a lo que se refiere es a la interrupción del proceso de formación del contrato. ¿A qué se refiere? Imaginemos que yo envío una carta y aceptando el contrato y me arrepiento y entonces voy a la oficina de correos y le digo, no, ¿sabes qué? Devolveme la carta, ya no la quiero mandar. Entonces, en realidad, en ese caso no es una revocación, sino que es el retiro de la aceptación. O lo mismo con la oferta, ¿sí? Se hace una diferencia entre un concepto y el otro. Bien. Sí, Analía. Consulta, en cuanto a eso, revocación tendría ya que estar formado el contrato. No, cuando está formado el contrato ya no se puede realizar la revocación. Ah, estaba confundida. Gracias. ¿Está? Es antes, es arrepentirse antes, es decir, no, eso que dije ya no quiero decirlo. ¿Sí? Es más, hay parte de la doctrina que dice que en realidad no se puede revocar la aceptación, porque si ya después de dar la aceptación ya se perfecciona el contrato, entonces no se puede revocar. Yo tengo mis dudas, porque imaginemos que envío la revocación más rápido que la aceptación. Entonces, en ese caso, de alguna manera estaría revocando la aceptación. Pero sí, si envías la aceptación y después envías la revocación, ya no se puede revocar porque ya se perfecciona el contrato. Sí, Melania. Profe, y en los contratos que implican solemnidad, y sí se podría como más eficazmente revocar la aceptación, ¿no? Porque puedo haber dicho verbalmente de que sí lo aceptaba y cuando llega el momento de firmar, decido no firmar. Claro, Es- el tema es que en esos casos, todo lo que nos revista el requisito de ley se entiende como tratativas. ¿Sí? Si viene Andrés y me dice, te vendo mi casa a, no sé, $1.000, y yo le digo, acepto comprarte la casa a $1.000, todo esto son tratativas, porque en realidad la única forma de que los dos emitamos nuestro consentimiento válidamente es a través de una escritura pública. Perfecto. Ah, ¿Ah? Perfecto, bien. Entonces, vamos a repasar un poco. Si el contrato se forma instantáneamente, no existe dificultad para establecer el lugar y el momento del perfeccionamiento, ¿sí? Porque es en el lugar. Y dijimos que la propuesta verbal tiene que ser aceptada inmediatamente. Ahora, el tema es cuando no se acepta inmediatamente, cuando las dos partes no están en el mismo lugar y en el mismo momento, cuando se forma progresivamente, ¿sí? Y en este caso se tiene que analizar las diversas etapas que se suceden en el tiempo, ¿sí? Que son 4. Entonces tenemos 1. Después, esto es después de que llega la propuesta al aceptante, ¿sí? 1. El destinatario de la propuesta acepta. 2. Emite la aceptación. 3. El proponente recibe la aceptación. 4. El proponente toma conocimiento de la aceptación. ¿Sí? En el ejemplo del correo electrónico que vimos. Juan le envía un correo electrónico a Ana proponiéndole venderle su bicicleta a $100. Entonces, 1. Juan envía el mail. 2. El mail sale de la casilla de Juan, sale del control de Juan. 3. El mail llega a la casilla de Ana. Y 4. Ana abre el mail. ¿Sí? 4 momentos. Entonces, para determinar cuándo es que el contrato se forma o se perfecciona, se construyeron 4 sistemas o 4 teorías. El primero es el de la declaración. Juan escribe el mail diciendo que le quiere
perdón, Ana escribe el mail diciendo que le quiere comprar, que acepta la propuesta de Juan, ¿sí? Que le quiere comprar la bicicleta a Juan. 2, Ana envía el mail. 3, Juan recibe el mail de Ana, que acepta la propuesta. 4, Juan abre el mail de Ana, se entera que aceptó la propuesta, ¿sí? Sería así. Vamos de nuevo para entender bien. Entonces, Juan le manda el mail a Ana, le dice que le quiere vender la bicicleta $100. Entonces, Ana acepta. ¿Cómo acepta? Primero escribe el mail. Esto es la declaración de aceptación. Segundo, manda el mail. Mandar el mail significa que ya no hay marcha atrás, ¿sí? Es cuando apretas el botón de enviar y sale de tu control ese mensaje. Etapa 2. 3. Llega el mail a la casilla de Juan. El mail de Ana que dice, acepto comprarte la bicicleta. 4. Juan lo abre y se entera que Ana aceptó su propuesta y que el contrato quedó perfeccionado. ¿Sí? Entonces, quiero que me pongan en el chat cuál es el sistema que les parece más justo. ¿Cuál es el sistema que, si ustedes fuesen los legisladores, dirían, este es el momento en el que yo considero que debería perfeccionarse el contrato? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? Perfecto. Perfecto. Estamos muy bien enrumbados porque la doctrina entiende que tendría que ser o el 3 o el 4. ¿Sí? En realidad, lo que entiende la mayoría de la doctrina es que tendría que ser el 4. ¿Sí? Porque el 4 es en el que realmente hay una unión de las dos voluntades. ¿Sí? Porque está la voluntad de Juan y Juan se entera que Ana dijo que sí y ahí se unen las dos voluntades y se crea el consentimiento. ¿Cuál es el tema? Que si basáramos el perfeccionamiento del contrato en la etapa 4, dejamos a cargo de Juan la decisión de si se perfecciona o no el contrato. Porque Juan puede decir, no, me llegó la carta de Ana, pero yo decidí no abrirla. Me llegó el mail de Ana, pero no quise abrirlo, porque ya no le quería vender la bicicleta. ¿Sí? Entonces, la validez de los contratos 1253 no puede quedar al árbitro de una de las partes. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en nuestro sistema jurídico y en muchos otros sistemas jurídicos? Se estableció el sistema de la recepción. Vamos a ver que hay algunas excepciones, pero la regla general es el sistema de la recepción. Es decir, el contrato se perfecciona cuando la respuesta del aceptante llega al proponente. Profe, entonces cuando usted dijo 4 sistemas, a cada una de estos 4 que nos nombró, cada uno sería un sistema. Yo había entendido como que los 4 eran uno solo. No, cada uno es un sistema diferente, porque son las etapas para la formación progresiva de un contrato. Entonces, lo que se han cuestionado los autores es, ¿cuándo es que el contrato se tiene que perfeccionar? Porque en realidad, si te pones a pensar, todas estas teorías son razonables. Pues ya, en el momento en el que Ana escribió el mail diciendo que aceptaba, está exteriorizando su voluntad de aceptar, tenemos la voluntad de vender y la voluntad de comprar, tendría que formarse el consentimiento. ¿Sí? Y decís, no, pero tiene que salir del control de Ana esa manifestación de voluntad, tiene que exteriorizarla de manera tal que salga de su control. Y bueno, y cuando envió el mail entonces, porque ahí ya aceptó y además exteriorizó la voluntad y salió de su control. Entonces el 2 también sería válido. No, pero en realidad la idea es que también llegue a Juan esa exteriorización. Bueno, entonces vamos a la 3, que es que Juan reciba la aceptación.
Sí, bueno, pero hasta que Juan no sepa que aceptó, no tendríamos contrato, porque en realidad puede recibirlo, pero no tomar conocimiento. Y bueno, hasta que tome conocimiento. Es difícil porque las cuatro son igual de válidas. Es más, pobre Ana, porque Ana al mandar el mail, ella tendría que dar por cerrado el contrato. ¿Verdad? Me hicieron una oferta, yo la acepté por mail, ya mandé el mail, ya quedó perfeccionado el contrato. Y lo que decía el compañero, decía, bueno, ¿y qué pasa si ese mail es recibido pero no es recibido? Porque se va a la carpeta de spam. Y bueno, se entiende que tiene que estar en la esfera de control de la otra parte. Y si está en spam, entonces en realidad sí lo recibiste. Y hay como que una carga de la persona de revisar su carpeta de spam. ¿Sí? Entonces, con que Ana demuestre de que el mail fue recibido, porque me parece que además se puede hacer algo en el mail como para que te confirme cuando llegó a la casilla de la otra persona. Con que Ana demuestre que realmente fue recibido por Juan, ya el contrato, de acuerdo con la ley uruguaya, estaría formado. Si Juan no se fijó en su carpeta de spam y no se enteró, y bueno, es el problema de Juan. Sí, Eduardo. Sí, aparte, profe, porque eso también le da cierta seguridad jurídica al tema de los tratos entre los particulares, ¿no? Porque si vos me haces una propuesta, yo la acepto, te la respondo como que la acepto, te mando un mail y todo, y después me decís, ah, no, pero yo no me fijé en la carpeta de spam. Si dependería de eso, sería algo muy también que no daría como esa seguridad para poder confiar Claro, como en la tenemos, propuesta del otro, ¿no? exacto, tenemos que ver que el aceptante no quede desprotegido, que el aceptante tenga algún medio para verificar que el contrato se perfeccionó y el aceptante no puede poner una cámara vigilando al proponente para ver cuándo es que el proponente abre el mail. Ese es el argumento a favor de la teoría de la recepción, que dicen, es posible, y también si haces un telegrama colacionado con acuse de recibo, ante él te dice cuándo es que fue entregado. Hay forma de controlar el momento en el que le es entregado al proponente, pero no hay forma de saber cuándo es que el proponente toma conocimiento. Entonces, si no, dejamos al aceptante en una posición muy vulnerable. Sí, Nadia. Profe, una consulta. Y por ejemplo, en el caso de que hubiera dos posibles aceptantes, que yo soy un proponente que hace ponerle una oferta y recibe dos declaraciones de voluntad de que quieren la venta de la cosa. Yo acepto una y la otra no. Ahí el sistema de declaración no funcionaría, por ejemplo. No sé si entienden No, lo que estoy preguntando. claro, no, sí, pero lo que pasa es que tú no puedes no aceptar la aceptación. Eso sería Claro, una sí, doble sí. venta sucesiva. No podés vender la misma cosa a dos personas. No, pero yo digo, por ejemplo, que esté recibiendo ofertas diferentes por la misma cosa. Por ejemplo, yo digo, tengo mi bicicleta en venta y uno me ofrece ponerle $50 y el otro $70. Y yo acepto la de 70. El Claro, email pero que me recibe de $70. eso no sería una oferta, sino que sería una invitación a ofertar. Ah, claro. ¿Sí? Si tú dices, bueno, voy a vender mi bicicleta al que me pague más, escucho ofertas, entonces estoy haciendo una invitación a ofertar. No es una oferta. Pues si tú decís, vendo mi bicicleta a $100 y dos personas te dicen acepto, se la mandas a dos personas y las dos personas te dicen acepto, bueno, a la primera le tenés que vender la bicicleta. Y a la segunda le tenés que decir, ¿sabes qué? Ya se la vendí a X. Y va a haber responsabilidad, vas a tener que indemnizar al segundo aceptante. ¿Sí? Porque vendiste la misma cosa dos veces y eso no se puede. Muchas gracias, profe. Perfecto. Bueno, muy bien. Las preguntas me hacen pensar que ya vamos entendiendo lo que se va dando, lo cual me da tranquilidad. Bien, entonces, como dijimos, en Uruguay el sistema que fue elegido como regla general es el sistema de la recepción. El 1265 dice, el contrato se perfecciona en el lugar y en el acto en que la respuesta del que aceptó el negocio llega al proponente. ¿Sí? No cuando el proponente toma conocimiento.
cuando la respuesta llega. Significa cuando entra a la esfera de control del proponente. Y en el artículo 1267 también dice, desde que el individuo que la hizo recibe la contestación. Tiene que recibirla, le tiene que llegar, pero no la tiene que abrir. ¿Sí? Basta con que la reciba para que se forme el contrato. El concepto de recepción ha sido precisado por la doctrina, señalando que es el momento a partir del cual el destinatario está en condiciones de poder conocer la respuesta, cuando la respuesta entra en la esfera de control del destinatario. Por excepción, lo que les decía, ¿sí? La regla general es la recepción, pero por excepción hay ciertos casos en los que se consagra la teoría del conocimiento. Entonces, por ejemplo, el 1268 dice, la propuesta caduca si el proponente fallece o se incapacita antes de haber sabido la aceptación. ¿Sí? Entonces, imaginemos que pobre Juan recibe el mail, ¿sí? Y se supone que cuando él recibe el mail ya se formó el contrato y fallece. Entonces, en ese momento la oferta queda revocada, por más de que él ya había recibido la aceptación. ¿Sí? Es como una excepción al principio general. Tanto si fallece o si se incapacita por alguna razón. Otra excepción es en el contrato de donación, artículo 1620, que dice, mientras la donación no ha sido aceptada y se ha hecho conocer la aceptación al donante, podrá éste revocarla a su arbitrio. ¿Sí? No solo se pide que sea aceptada y que llegue al donante, sino que además el donante tiene que tomar conocimiento. Y la otra excepción es el artículo 2058 en sede de mandato, que dice que el contrato se perfecciona en el momento que el mandatario inicia la ejecución del mandato. ¿Sí? Porque en este caso la aceptación no es recepticia. Pronto. Bien. La determinación del lugar. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué el momento del perfeccionamiento del contrato es importante? Bueno, primero, determina la ley aplicable y los usos que rigen ese contrato. ¿Sí? Si se entiende que el contrato se perfecciona en Brasil, la ley aplicable será la de Brasil. Si se perfecciona en Uruguay, la ley aplicable será la de Uruguay. ¿Sí? Entonces tenemos que ver si se perfecciona cuando el aceptante acepta o cuando el proponente recibe esa aceptación. También determina la competencia de los tribunales, por la misma razón. A partir del momento en que se perfecciona el contrato, tanto la oferta como la aceptación devienen irrevocables. ¿Vamos bien hasta acá? Este es el momento bien. Este es el momento donde se tienen que verificar los presupuestos del contrato. Se tiene que ver si las partes son capaces, si el objeto es lícito, si la causa es lícita. Todo se tiene que ver en este momento, que es el momento en el que se forma el contrato. Y bueno, y si en el momento de la formación del contrato es cuando las obligaciones devienen exigibles, entonces empieza a correr el plazo de prescripción. Esto igual no lo tienen que escribir porque yo les voy a subir el PowerPoint, ¿sí? Y bueno, y por otro lado empieza también a operar la teoría de los riesgos. Bien, entonces acá tenemos un caso que es muy parecido al ejemplo que les puse, si no idéntico. Así que vamos a resolverlo. Sí, Virginia. Quería preguntar ahora, justo aprovechando que puso este caso, si va a haber algún cuestionario sobre esto. ¿Hay algún orden para subir los cuestionarios? Porque a mí me pasó que me encontré con 2 que no había realizado y estaban entreverados en la primera No, parte. sí, me alegra que me hayas hecho esta pregunta porque he notado que el EVA está un poquito desordenado y además hay información del año 2022, hay información del año 2023. Entonces lo hablé con Andrés y lo que voy a hacer, ahora estuve bastante complicada preparando la clase, pero lo que voy a hacer luego de terminar de subir toda la información de esta clase es ordenarles un poco EVA, ¿sí? Les voy a habilitar los cuestionarios y les voy a ordenar un poco EVA para que no esté tan mezclado el material de otros años. Está
Buenísimo, gracias, profe. ¿Ah? No, de nada. Bueno, aquí lo que me faltó fue decirles que Juan y María están en ciudades diferentes. ¿Ah? Entonces, el lunes a las 3 p.m., Juan le envía un mail a María, Juan desde Uruguay, María en Brasil, preguntándole si quiere comprar su bicicleta en $100. María recibe el mail el lunes a las 3 de la tarde. Lo abre el martes a las 10 de la mañana. Reflexiona y decide comprarle la bicicleta. Le escribe a Juan el martes a las 11 de la mañana, aceptando su oferta. El mail le llega a Juan el martes a las 11 de la mañana, pero lo abre el miércoles a las 3 de la tarde. ¿Cuándo se perfeccionó el contrato? ¿Qué día y a qué hora? En el chat, acuérdense de contestar en el chat. Bueno, me quedo tranquila, la mayoría lo respondió bien. Acuérdense que cuando les digo que Juan abre el mail el miércoles a las 3 p.m., esto es la teoría del conocimiento, ¿sí? Es cuando Juan abre el mail y lee el contenido de ese mail. Y acuérdense que la regla general no es la teoría del conocimiento, sino la teoría de la recepción, el sistema de la recepción. Es decir, tienen que ver cuándo es que le llega el mail a Juan. Y le llega el mail a Juan el martes a las 11 de la mañana. ¿Sí? Entonces la respuesta es la C. ¿Vamos bien? ¿Todos entendieron por qué es la C? Sí. Bien, perfecto. Pero no Esto tienen que ahora- tener el conocimiento los dos. No, justamente eso es lo que decía parte de la doctrina, decía, pero en realidad tienen que unirse los dos conocimientos, tanto el conocimiento de Ana respecto de la oferta como el conocimiento de Juan respecto de la aceptación para que se forme el consentimiento. Pero lo que dijeron es que esto se prestaba a injusticia, porque Ana no podía saber cuándo es que Juan tomaba conocimiento, ¿sí? Mientras que la posibilidad de saber cuándo es que llegaba su aceptación a Juan sí era posible con los sistemas de comunicación de hoy. Entonces, por eso es que Uruguay optó por la teoría de la recepción, no por la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento solo se aplica cuando la ley dice que se aplica, por O excepción. sea, que es a partir desde que se emite, si vamos al caso, de la emisión. No. Si vamos al caso, lo emite, lo envía y llega en ese momento al mail. En este caso, sí, en este caso les puse la misma fecha para simplificar, pero imaginemos que a Juan le llega el martes a las 12 en lugar de a las 11. Entonces, el momento en el que se perfecciona el contrato sería el martes a las 12. ¿Sí? Lo que tienen que preguntarse es cuándo el proponente recibe la contestación del aceptante. Y Claro, ese por es el eso me momento de la perfección. confunde la parte anterior que usted puso, o sea, cuál era lo principal. Se dijo, lo principal era el conocimiento. Yo puse la emisión, pero para mí es la emisión, que llega que llega y después la persona lo acepta. O sea, está unida a las cuatro, por lógica están unidas, pero me quedó No, pero confundido eso, es ¿por que qué la emisión no? pero es que tenés razón, pero es que en realidad las cuatro son totalmente válidas. Por eso es que la doctrina analizó las cuatro, porque en realidad se puede argumentar respecto de las cuatro. Había que elegir una. Y en Uruguay se eligió la tercera, la recepción. Entonces, si ponemos un caso, lo que ustedes tienen que preguntarse es, bueno, ¿en cuál de todos estos días y horas Juan recibe ese mail en su casilla? Y esa es la respuesta. ¿Sí? No es necesario que Juan conozca la respuesta. ¿Por qué? Por una decisión del legislador. O sea, profe, Sí. es decir, que quiere decir que en el momento, cuando llega la respuesta al proponente,
así, nomás. Solo en ese momento, y ya está. Así, Es un telegrama así solamente. Que no lo vea, eso es lo que contradice el conocimiento, o sea. totalmente, totalmente. Por eso se llama la teoría de la recepción. Por eso lo que se Pero, acoge es la teoría de la recepción, no la teoría del conocimiento. La o sea teoría que del conocimiento solo se acoge en ciertos casos muy puntuales, pero la regla es la teoría de la recepción. Sigamos con esto hasta que lo entiendan, porque esto lo vamos a preguntar mucho, porque es ay, muy profe, esto es importante. confuso, es bien Es confuso muy porque importante. mucho, porque Profe, pareciera que todas las Para mí un contrato, si no hay conocimiento de dos partes, no hay tal contrato. cual, Y tal acá, cual, si es pienso por igual. mail, tipo la recepción, o sea, si la otra persona no lo vio, se toma como consentimiento, o sea, Bueno, solamente pero por recibir, o sea, está exacto. contradiciendo el contrato de lo Pero que es. es muy importante lo que vos decís, porque por eso es tan importante nuestra labor como abogados. Porque muchas veces las soluciones del derecho no se condicen con el sentido común, ¿sí? Y las personas que no estudian leyes, que no estudian derecho, dirán, no, pero en realidad hasta que yo no sepa que la otra persona aceptó, no se forma el contrato. Y ahí ustedes tendrán que decirle, mira, lo lamento, pero si tu papá recibió en tu casa el telegrama colacionado, ya hay contrato. Por más de que tú no te enteraste que ese telegrama colacionado llegó a tu casa. Si la Imagínese mi carta cabeza sabiendo bien que estudié administración de empresas, que hasta ahí tenía hasta el contrato. Ahora mi cabeza hizo pluf. Claro, si tu mamá recibe la carta en la que aceptan el contrato y tu mamá se olvida de dártela, tú ya estás obligado por el contrato y no te enteraste, ¿sí? Y lo mismo el mail, si el mail entró, como decía el compañero, si entró por el spam y nunca nos enteramos que ese mail llegó, igual el contrato ya está perfeccionado. Entonces hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? Porque en los contratos uno pone su dirección. Y uno como que dice, sí, pongo mi dirección. No, la dirección es muy importante porque las comunicaciones se envían a esa dirección. Y ustedes pueden tener responsabilidad y tener que pagar indemnizaciones y meterse en líos si no son súper diligentes, ¿sí? Entonces, en el momento que entra a la esfera de control del proponente, se forma el contrato. Esa es la regla, ¿sí? Eso lo Y tenemos que sí, grabar en las neuronas, profesora, porque es claro. bastante, o sea, se aplica acá en el Uruguay así, o sea, esa teoría está aplicada, ya listo. Es como la teoría de los riesgos. Pero ¿cómo? Yo compro un auto, la concesionaria tiene un incendio, se quema el auto, no me lo pueden entrar y yo igual lo tengo que pagar, no tiene ningún sentido. Y sí, no tiene ningún sentido, pero es la solución de la ley uruguaya. Así funciona, ¿sí? Bien, profe. Entonces, se puede modificar. En el contrato ustedes pueden decir, o en el acuerdo previo, mira, yo me comprometo a venderte mi bicicleta, pero solo se formará este contrato cuando yo tome conocimiento de tu aceptación, para lo cual acordamos el siguiente procedimiento. Se puede acordar diferente. Pero si normalmente no se acuerda diferente porque en realidad estás en las tratativas, ni siquiera existe el contrato. ¿Sí? Entonces ya ahora lo sabemos. No hay forma de equivocarnos, ¿sí? Quédense con eso, es una injusticia. Entonces cuando lo preguntemos en el parcial digan, ¿por qué Esto era te una arriesga injusticia? que Porque cuando en vas a realidad Esto te arriesga que cuando vas a hacer un contrato tenés que pedir teléfono, dirección, mail y todos los datos para dar el aviso. la ahí va, en el Sí. contrato preliminar decís, la aceptación se tendrá que realizar vía WhatsApp, mail, teléfono, Todos los mecanismos. La todo, ¿me costa todos entendés? los días. Tenés que asegurarte, hasta que yo no te conteste el teléfono, no se forma el contrato. Y sí, pero se puede hacer. Ahí están ustedes Pero que pueden ver ya la por sí el manera. cedulón te está enseñando que tenés que pedirlo, porque cuando te llega un cedulón es vía mail, vía oral y a la vez tenés que mandar una carta a la casa, o sea, No, y ya te está enseñando a pedir todos los datos. a veces a uno lo pueden notificar por edictos. Y te tenés que enterar que te notificaron por edictos. Entonces, ya les digo, no es justo, pero es lo que es. Entonces, tenemos que nosotros como abogados saber las soluciones del sistema jurídico. Chau, es lo que tenemos que hacer.
Si queremos modificarlo, y bueno, hay formas, ¿sí? Pero hasta que no lo podamos modificar, no hay que pelearse con la realidad. Sí, Virginia. No, en realidad iba un poco a sumar a lo que estaban diciendo, pero no quiero que pierda el tiempo. Lo que quería, si fuera posible, era que me nombrara las 4 teorías, porque creo que me falta una y tengo, ¿podría volver a nombrarlas? Sí, por supuesto, es más, se las pongo acá. Ah, Está bien, gracias. el sistema de la declaración, la persona acepta. El sistema de la expedición, la persona envía el documento aceptando. El sistema de la recepción, el proponente recibe el documento en el que la otra persona acepta. Y el sistema del conocimiento es cuando el proponente toma conocimiento de la aceptación. Sí, Santiago. Bueno, primero que nada, buenos días. En Buenos segundo días. lugar, marquen asistencia, muchachos. Y en tercer lugar, quería, Sí, verdad, marquen asistencia. Gracias por hacerme acordar. aprovecho nada más. Y en tercer lugar, perdón el tono de voz, pero tengo una migraña malísima. Em, Quería contar una experiencia propia muy, muy brevemente, pero que es exactamente sobre esto, sobre el tema de cuándo se acepta el contrato y cuándo no. Yo tengo un pequeño monotributo en el cual trabajo de eso y hace ya casi 2 años, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, decidí arrendar un POS a una empresa que ofrece el servicio. Toda la propuesta, o sea, en realidad en un principio vinieron presencialmente, me dejaron unos folletos a modo informativo, después me decidí contactar por WhatsApp, por allí me contaron todos los detalles de lo que sería el contrato, me hicieron la propuesta en caso de que la acepte, y se dio que yo pensando, un segundito, bien, en el caso de que, o sea, perdón, el día sábado de tarde yo al final me decliné por aceptar y envié un sábado a la tarde un WhatsApp a la empresa de arrendamiento de POS diciendo que sí quería adherir. Obviamente no es un horario hábil, entonces eh, recién me contestaron el día lunes. Cuando me enviaron el contrato, me lo enviaron con la fecha del sábado, que fue la fecha que yo acepté. A su vez, efectivamente el aparato electrónico, el POS, tuvo una demora de un mes en entregarse porque la demanda digamos, de arrendamiento era altísima y en ese entonces tenía un beneficio, que al momento de contratar yo tenía 6 meses, los primeros 6 meses, no pagaba el arrendamiento del POS. Como el POS tardó un mes en llegar, hicieron una modificación en el contrato para que corra a partir de, digamos, ese beneficio corra a partir de que yo lo tenía en mis manos. Entonces, como que pasaron esas dos cosas. Primero, el contrato quedó efectuado, digamos, por WhatsApp, entre comillas, porque luego lo firmé un mes después, pero cuando lo firmé un mes después tenía la fecha en la cual yo mandé el sí acepto por WhatsApp. Y después me corrieron un mes más el beneficio porque al yo no tener el equipo en mis manos no tenía ningún sentido, más allá de que pague o no, no tenía sentido si no tenía el equipo mío en mis manos funcionando. Claro. No sé si se entiende un poco lo que quiero Sí, decir. sí, 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 Ok. totalmente. Sí, ese es Capaz el que, momento en capaz el que que se por ahí forma el se puede contrato. entender un poco más, Ujú. o queda más Sí, claro con una experiencia real, capaz que puede quedar un totalmente. poco más claro. Perfecto, muy, muy bien. Muchas gracias por compartir, Santiago. No, por favor. Bueno, bien, entonces, extinción de la oferta y de la aceptación. Lo primero, por revocación. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Si el contrato no se perfeccionó, tanto la propuesta como la aceptación pueden revocarse. La revocación es una declaración de voluntad recepticia también que opera retroactivamente, poniendo fin al proceso de formación del contrato. Y lo que ya vimos de la revocación impropia, que es el retiro material, que es cuando yo voy a la oficina de correos y me llevo la carta o de alguna manera paro el proceso en el cual el mail está llegando a la otra casilla, de alguna manera. Lo importante es eso, retirar, cortar el envío, ¿sí? Que no llegue a destino. Algo que yo ya envié que no llegue a destino. El telegrama colacionado lo mismo, ir ante él y decir, mira, este telegrama colacionado ya no quiero enviar. ¿Sí? Se le llama revocación impropia, en realidad no es revocación, sino que es el retiro de la oferta o de la aceptación. Pero como les decía, la doctrina dice no, lo único que es revocable es la propuesta, la aceptación es irrevocable porque en realidad si ya llegó la aceptación al proponente, en realidad yo ya no la puedo revocar.
La posibilidad de revocar la aceptación solo es posible durante el curso de la notificación, pero cuando la aceptación llega al proponente se forma el consentimiento y el contrato se perfecciona. Pero la propuesta tiene dos momentos en los que se puede revocar. El primero, cuando llega al destinatario de esa propuesta, ahí se puede revocar. Y después, cuando el destinatario de la propuesta toma conocimiento de la misma, igual también se puede revocar, ¿sí? No es que se tiene que revocar antes de que el destinatario tome conocimiento. Habiendo tomado conocimiento, igual se puede revocar. Como en el caso que dijimos de Juan y Ana, que Juan le dijo, te vendo la bicicleta, y Juana dijo, ah, mira qué bueno, Juan me quiere vender la bicicleta. Y ya cuando Ana estaba toda emocionada de comprarle la bicicleta, le llega un segundo mail de Juan diciéndole, no, mira, me arrepentí, ya no te vendo la bicicleta. ¿Sí? Tanto cuando la oferta fue enviada como cuando el destinatario tomó conocimiento de la oferta, igual se puede revocar. El momento en el que ya no se puede revocar es cuando la aceptación se envía a el proponente y es recibida por el proponente. ¿Y qué pasa en los contratos solemnes? Esto lo preguntaron en clase. Dijeron, bueno, pero ¿y en los contratos solemnes que la revocación también tiene que tener en escritura pública? No. En el caso de la revocación no tiene que cumplir con el requisito exigido por ley. ¿Por qué? Porque la revocación no busca perfeccionar el contrato, sino que al revés, lo que busca es impedir la formación del contrato. ¿Sí? Y la doctrina entiende que en la revocación rige también el sistema de la recepción. Malas noticias. Seguimos con el sistema de la recepción. Entonces, si yo abro el correo, si Ana abre el correo de Juan diciéndole, te vendo mi bicicleta, y después el otro correo de Juan diciéndole, ya no te vendo la bicicleta, no lo abre, y envía su aceptación y llega a Juan, esa aceptación no tiene ningún valor, es ineficaz. ¿Sí? Y Ana va a decir, ¿pero cómo? Y Juan le va a decir, no, Ana, porque a las pocas horas de enviarte ese correo me di cuenta que no quiero venderla y te envié otro correo. Fíjate en tu casilla. Revoqué la oferta antes de que tú la aceptaras. Entonces ahí entramos en un tema enorme de prueba, ¿sí? Cuando hay una revocación, tenemos que analizar si la revocación llegó al destinatario antes de que la aceptación llegara al proponente. ¿Se entendió esto? Muy bien, seguimos. Ahora empezamos con la propuesta irrevocable. Desde el momento en que fue emitida y hasta que el contrato no se perfeccione, la propuesta es revocable. Ahora, ¿puede acordarse que sea irrevocable? Y la doctrina entiende que sí. ¿Por qué? Porque el artículo 1265 dice, el contrato ajustado por mensajero o por correspondencia epistolar o telegráfica se perfecciona en el lugar y en el acto en que la respuesta del que aceptó el negocio llega al proponente. Hasta ese momento está en libertad el proponente de retractar su propuesta, a no ser que al hacerla se hubiera comprometido a esperar contestación y a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada la oferta o hasta que hubiera transcurrido un plazo determinado. ¿Sí? Y después dice, el que acepta el negocio tendrá la misma libertad que el proponente conforme al inciso anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que el proponente puede comprometerse a esperar contestación y a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada la oferta o hasta que hubiera transcurrido un plazo determinado. La ley lo establece. Entonces, Juan le puede decir a Ana, Ana, a través de este correo electrónico te ofrezco venderte mi bicicleta a $100. Y además te doy un plazo de 2 días para que aceptes esta oferta. Y durante esos 2 días no voy a revocar esta oferta. ¿Sí? Y entonces la oferta de Juan, que en principio podía ser revocable, pasa a ser irrevocable. ¿Y por qué Juan haría eso? Y bueno, porque no pasa cuando se trata de una bicicleta. Pasa cuando se trata de negocios importantes en los que la otra parte no puede aceptar y ya. Tiene que buscar asesores, analizar el negocio, ver si conviene,
revisar información. Entonces, todo eso le va a llevar un montón de tiempo, capaz que hasta contratar un estudio de abogados, hacer una auditoría. Entonces, es un montón de dinero que se le va a ir al destinatario de la oferta para ver si la acepta o no. Lo mínimo que el destinatario va a pedir es que la oferta por un plazo sea irrevocable. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, si viene un cliente de ustedes y les dice, me están ofreciendo la venta de un negocio o me están ofreciendo la venta de una casa o lo que sea, y la verdad que me interesa, pero voy a tener que buscar asesoría y voy a tener que gastar para analizar esta oferta, ustedes como sus abogados lo primero que tienen que decirle es, bueno, entonces lo primero que tenés que hacer es pedir que esa oferta sea irrevocable por un plazo. ¿Sí? Es decir, está perfecta tu oferta, pero si no es una oferta irrevocable, no me interesa, pues yo tengo que estudiar muy bien antes de aceptar. ¿Sí? Y el código permite eso. Me tenés que prometer que esa oferta no la vas a revocar. ¿Sí? Bien. Entonces, el 1265 establece dos clases de propuesta. Está la propuesta revocable y la llamada firme o también irrevocable. Fundamento, lo que les decía, hay negocios que por su complejidad no pueden ser aceptados sin antes realizar un estudio minucioso, un cálculo de gastos que la operación puede requerir para saber si resulta ventajosa o no, y para realizar los gastos y dedicarle el tiempo, el destinatario tiene que estar en la seguridad, la tranquilidad de que esa oferta no va a ser revocada. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Como ya les decía, lo de la naturaleza jurídica a mí me cuesta un montón porque me parece algo muy complicado la naturaleza jurídica, pero muchas veces es fundamental, es vital, ¿sí? Entonces, en algunos casos la naturaleza jurídica lo es todo. Este es uno de esos casos. Entonces, la doctrina ha entendido que puede tener dos versiones, o sea, dos posibilidades esa naturaleza jurídica. Puede ser o una obligación de no hacer, estoy haciéndote una oferta y me comprometo a no revocarla, ¿sí? Que sería un negocio obligacional, o se puede entender como la renuncia a la facultad de revocar, que sería un negocio dispositivo extintivo, ¿sí? Tengo este derecho de revocar y renuncio a ese derecho. Entonces el derecho, ¡puf!, se extingue, es como que ya no lo tuviera. En el primer caso, si es una obligación de no hacer, si se revoca la oferta, incurro en responsabilidad y tengo que indemnizar al destinatario, ¿sí? Pero el contrato no se forma. En el segundo caso, el proponente no puede revocar la oferta porque no tiene ese derecho, porque se extinguió ese derecho. Y entonces el contrato sí se forma. Por más de que yo revoque, la otra parte me va a decir, es que no podés, porque ese derecho que tenías ya no lo tenés, renunciaste a ese derecho. ¿Sí? Mientras que en el primer caso te van a decir, pero incumpliste una obligación de no hacer. Y la otra parte dirá, y bueno, te indemnizo los daños que te haya causado mi incumplimiento. Pero el contrato no se forma. ¿Sí? En un caso no se forma, en el otro sí. ¿Por qué tesis se inclina la doctrina? Por la segunda, por la tesis de la renuncia. ¿Sí? Entonces, en una propuesta irrevocable no se puede revocar. Y si se revoca, no tiene eficacia esa revocación, no tiene ningún efecto. Y si la otra parte acepta, el contrato se forma. La propuesta simple, cuando el proponente fallece o deviene incapaz, no pasa a los herederos. La irrevocable sí se transmite a los herederos. ¿Sí? Esta es otra diferencia. Bueno, y ahora entramos al contrato de opción. Vamos primero a analizar un poco en qué consiste el contrato de opción para después determinar la diferencia. ¿Sí? Van a ver que la diferencia es muy, muy sutil.
Entonces, el contrato de opción es, primero, un negocio jurídico bilateral, a través del cual el concedente u oferente acuerda con el optante o beneficiario. Empezamos con las palabras, ¿sí? Las partes tienen nombres. Uno es el concedente, el otro es el optante. Acuerda con el optante a emitir una propuesta irrevocable, que el optante podrá aceptar, es un derecho potestativo. Como es un derecho potestativo, el concedente queda en un estado de sujeción. Eso sí se lo acuerdan, ¿verdad? Si uno tiene un derecho potestativo, el otro entra en un estado de sujeción. Y el acuerdo se realiza para un plazo determinado, que es el plazo de la opción. La fecha que marca el nacimiento del contrato definitivo es aquella en la cual la aceptación del optante llega al concedente de la opción. ¿Sí? Bien, entonces, ejemplo. Hay un apartamento que está a la venta, que queda cerca de mi trabajo, que me encanta ese apartamento, y creo que puedo lograr tener el dinero para comprarlo, pero no estoy segura y siento que ese apartamento seguro se lo van a vender a alguien si es que yo no hago una oferta ya. Entonces le pregunto al del apartamento, bueno, ¿en cuánto estás vendiendo ese apartamento? Y bueno, lo estoy vendiendo en, no sé, $100.000. Bueno, sí, puedo conseguir los $100.000. Si me esfuerzo, si busco préstamos, si pido, yo creo que puedo, pero no estoy segura, pero creo que puedo. Pero me dice, pero ya hay otros interesados. Entonces le digo, mira, vamos a acelerar un contrato de opción. ¿Sí? El contrato de opción puede ser a cambio de una retribución o no. Puede haber una contraprestación o no. Pero imaginemos que en este caso sí se hace, porque normalmente es con una contraprestación. Entonces le digo al vendedor, mira, te doy $1.000, pero vos te comprometés a no venderle el apartamento a nadie hasta dentro de un mes. Pues yo necesito un mes para ver si llego al monto. ¿Sí? Y si tú le vendes ese apartamento a otra persona, yo me muero, porque es el apartamento de mis sueños. ¿Sí? Entonces él dice, bueno, está, dale, voy a seguir con las negociaciones con otras personas, pero les voy a informar que tengo este contrato de opción contigo. Es como decir, vos tenés la preferencia. ¿Sí? Entonces, la propuesta es una propuesta irrevocable. ¿Sí? La oferta que me está dando para que yo le compre el apartamento no la puede revocar por un mes. Y yo tengo ese mes para aceptarla, para decirle, te acepto la oferta de comprarte el apartamento por $100.000. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, Bien. Entonces, ¿en qué se diferencia con la propuesta irrevocable? ¿En que hay un plazo? Primero, No, en las dos hay un plazo. en las dos hay un plazo. Eduardo. No sé, pienso que en la propuesta irrevocable, la naturaleza jurídica que la doctrina entendía era que se deshacía de ese derecho, ¿no? De dispositivo de poder revocar la propuesta, ¿no? Y capaz que en esta no cuenta con eso, igual la puede revocar y lo que va a tener que resarcir por daños y perjuicios si los causa, ¿no? No, en los dos casos no se puede revocar, por eso es una propuesta irrevocable. Melania. Profe, me tiro al agua porque no tengo claro, pero lo que sí noto, digamos, de diferencia es que en uno la iniciativa es por parte bueno, en este caso, quien vendería y en el otro caso, la propuesta viene por parte del oferente, del que Ujú. compraría. Está perfecto. Está muy bien, Melania. Sí, Valeria. No te escuchamos, Valeria, estás silenciada. Perdón, que acá ya hay un contrato, que hay un contrato ponible, ya hay la celebración de este acuerdo.
Ujú. Y en el otro no, todavía no estaba el contrato. Dijiste algo fundamental. Uno es un contrato y el otro no es un contrato. Sí, Nancy. En el de opción, profesora, hay un acuerdo de voluntades. Y en la propuesta irrevocable es solo la voluntad del proponente. Es lo que yo puedo ver. También, está perfecto, Nancy. Está muy bien. Sí, todo lo que han dicho está bien, Delgado. Está perfecto. Uno es un acto unilateral, el otro es un contrato, es un negocio jurídico bilateral. ¿Sí? Lo que dijo la compañera está muy bien. Uno es esa iniciativa de una sola de las partes, del proponente, que dice, además, esta oferta es irrevocable. ¿Sí? Mientras que en el otro caso, normalmente esa iniciativa del aceptante y se hace un contrato, un negocio preparatorio, un contrato, en realidad los dos son negocios preparatorios, pero este es un contrato, es un negocio jurídico bilateral, en el cual ambas partes llegan a un acuerdo. ¿Sí? Pero es un negocio jurídico bilateral, un contrato donde hay un acuerdo de voluntades y el acuerdo básicamente es que haya una propuesta irrevocable. ¿Sí? O sea ¿Se que en esa entendió? de opción dice, si se acepta, nace un contrato en la opción. Si hay una aceptación, ahí nace un contrato. En los dos, si se aceptan, hace un contrato. Perfecto. Sí, Paola. Pero si viene otra persona y le ofrece más por ese apartamento, ya No, igual lo no tiene como, no lo puede vender. No lo puedes Porque hay un acuerdo. vender porque porque es ya una está. propuesta irrevocable. O sea, obviamente le va a decir, mirá, espérame un mes. En un mes quedo liberado del contrato de opción y te lo puedo vender. Pero si en un mes el aceptante viene y acepta el contrato, ya está, se lo tengo que vender. Ay, pero no tiene como una reseña por solo palabras o solo. No, se firma un contrato, seguro. Ah, Seguro está, se firma un está contrato. firmado el contrato, está, esa parte es la Sí. que me falté. Está. En realidad no tiene ninguna solemnidad, pero en los hechos, normalmente el contrato de opción se celebra cuando se trata de inmuebles o de bienes de mucho valor y las partes no se las juegan. Porque además acuérdense que cuando es superior a 100 URs, tiene que ser por escrito. ¿Sí? Requisito de prueba. No solemnidad, pero requisito de prueba. Bien. Seguimos que ya estamos medio en la hora. Efectos del contrato de opción, los mismos efectos que los de la propuesta irrevocable. El contrato de opción no se puede inscribir en el registro. Si el concedente dispone en favor de un tercero de la cosa objeto del contrato de opción, antes de la aceptación del optante, el optante no puede perseguir la cosa en el patrimonio del tercero, pero puede demandar por responsabilidad contractual. ¿Sí? Muerte o incapacidad en caso de que muera la eficacia del vínculo subsiste, no obstante la muerte o incapacidad superviniente del concedente. Igual que en la oferta irrevocable. Y luego, en caso de los contratos solemnes, como el contrato de opción contiene la oferta, es necesario que observe la misma formalidad que la aceptación, ¿sí? Que se cumpla con el requisito de forma requerido por ley. Ahora, la opción puede estar dirigida a producir efectos constitutivos, modificativos o extintivos. No se queden solo con que es una oferta o propuesta que luego con una aceptación se perfecciona el contrato. Un ejemplo clásico es el ejemplo de los contratos de arrendamiento, donde se dice que el plazo del contrato será de 2 años con opción de parte del arrendatario a 1 año más. Ese es un contrato de opción. El que está arrendando, el arrendatario, puede decir, ¿sabes qué? Me quiero quedar 1 año más en el inmueble. Y el arrendador no le puede decir no, no quiero que te quedes 1 año más. ¿Sí? Porque el arrendador le dio esa opción al arrendatario. El arrendatario tenía ese derecho potestativo de elegir si se quedaba 1 año más o no.
¿sí? Ese es un caso en el que no se crea un contrato, sino que se modifica un contrato. Bien, tenemos por otro lado la propuesta con plazo, ¿sí? Si bien la propuesta irrevocable lleva íncita la concesión de un plazo durante el cual el proponente mantiene firme la propuesta en espera de la aceptación, también puede ser que la propuesta sea con plazo y no sea irrevocable. ¿Sí? Entonces, la propuesta irrevocable es irrevocable. La propuesta con plazo sí es revocable. ¿Sí? Si ven una publicidad o alguien les hace una oferta, una propuesta y les dice, durante el mes de mayo esta heladera costará $300, no significa que sea una propuesta irrevocable. ¿Sí? Puede ser que el 15 de mayo les digan, miren, esta oferta de que durante el mes de mayo la heladera costaba $300 ya no corre más, fue revocada. Ah, no, pero eso no se puede. No, sí, sí se puede. ¿Sí? Incluso en la ley de relaciones de consumo sí se puede. Pero si ustedes aceptaron la oferta antes de que la revocaran, ahí ya no se puede. Pero si dijeron, qué bueno, tengo todo mayo para comprar esa heladera a $300 y se la revocan, entonces marcharon, no pueden comprarla. Ah, pero es que se obligaron a que durante mayo iban. No, no se obligaron, porque no era una propuesta irrevocable, era solo una propuesta con un plazo, y el plazo era mayo. ¿Sí? Bien. Extinción por muerto o incapacidad del proponente o del aceptante. Será de ningún efecto, el 1268 dice, será de ningún efecto la propuesta si una de las partes falleciere o perdiera su capacidad para contratar. El proponente antes de haber sabido la aceptación y la otra parte antes de haber aceptado. Entonces, la propuesta caduca en dos casos distintos. Si el proponente fallece o se incapacita antes de la conclusión del contrato, o si el aceptante fallece o se incapacita antes de aceptar, porque en tal caso la propuesta, que es una declaración de voluntad recepticia, ya no tiene destinatario. ¿Sí? Si se muere el que tenía que aceptar la propuesta, entonces claramente no tiene sentido. Si el aceptante fallece o se incapacita luego de haber aceptado, pero antes de la formación del contrato, la aceptación también caduca. Esto es debido a que tanto el proponente como el aceptante deben ser capaces y estar vivos hasta el perfeccionamiento del contrato. ¿Sí? Entonces, básicamente, si aún no se formó el contrato, cualquiera de las partes puede revocar el contrato y la muerte de una de las partes equivale a la revocación. Salvo la propuesta irrevocable que pasa a los herederos. ¿Sí? Vamos bien. Perdón que aceleré un Profe, poco, perdón, pero pasa que perdón, faltan perdón. 7 minutos. Sí. Dijo que no se puede revocar el contrato cuando no se formó, ¿no sería la propuesta? Porque si el contrato no se No, formó, no lo puedo revocar. hasta el perfeccionamiento del contrato se puede revocar la oferta o la aceptación. Claro, pero había dicho contrato, o capaz que entendí mal yo. ¿Puede ir para atrás, profe? ¿Un poquito? ¿Un segundo? Bueno, como siempre, chicos, nunca llegamos a terminar la clase, así que lo que no se pudo ver se tiene que leer, ¿sí? Lo lamento, pero realmente es muy poco tiempo. A mí me da lástima, porque a mí me encantan las clases dialogadas, pero es muy difícil. Bien, a ver, hacia dónde? ¿Qué es lo que no te quedó claro, Virginia? No, no, en la parte de la extinción por muerte o incapacidad, Sí. que en realidad de cualquiera de las dos partes sería, pero no llegué a entender y bueno, siguió para adelante, Claro, no, porque en realidad nombró el artículo y lo explicó, pero bueno, no importa, yo leo el artículo y... No, o sea, lo que te dice es lo que ya vimos, ¿no? Que se emite la propuesta llega al aceptante, el aceptante emite la aceptación llega al oferente o al proponente y ahí se perfecciona el contrato. Entonces, si antes de que la aceptación llegue al proponente, alguna de las dos partes fallece, eso equivale a la revocación de la oferta o de la aceptación. Bien, perfecto. Si antes de que llegue a uno de ellos. Antes de que la aceptación llegue al proponente. Alguna de las dos partes fallece o se incapacita,
Entonces, eso se entiende que equivale a la revocación del contrato. Un ejemplo, no sé, mu- muere en realidad, ya había enviado y fallece en un accidente, ponele, Mm. y ya está, ahí quedó. Ahí donde Sí, aplica lo que hablábamos al principio, Pero que no era lo Juan se cuando... recibió el queda, otro. Juan se queda re contento de que le llegó la aceptación de Ana y entonces la llama para entregarle la bicicleta y le dice, no, mira, Ana falleció. Entonces hay que ver cuándo es que Ana falleció. Si Ana falleció al día siguiente de que a Juan le llegó la aceptación, el contrato es válido. ¿Sí? Y entonces ahí sí puede ir a donde los herederos a cobrarle los $100 y a entregarle la bicicleta. Pero si Ana envió la aceptación y falleció antes de que la aceptación llegara a Juan, entonces equivale a la revocación de esa aceptación. Y si pasa ¿Entendió? que es por mail, ponele y recibe, lo abre el hijo de repente y No, no no importa quién sé, lo abra. En el momento en el que entra en la casilla de Juan, se sí, forma ya el está, contrato. Se forma el ya contrato. está. Esto es difícil, todo es difícil en realidad. No se queden solo con la clase, vuelvan a escuchar la clase, lean el material de lectura, lean los artículos, escriban en el foro si hay algo que no entienden, porque realmente es importante. En esto les va la vida. Es cuándo se perfecciona un contrato, cuándo nacen las obligaciones. ¿Sí? Entonces vamos a terminar con Profe, profe, Claro, profe, pero es que si vamos por la teoría que se afilia al nuestro derecho positivo, ¿no? Y que en realidad la aceptación es simplemente recepcionarla, ¿cómo delimitar, por ejemplo, que falleció si estaba en el buzón, ponele, y, y la persona de Claro, repente, no lo sé, deposita en el buzón y fallece, queda revocado. claro. Por más de que del buzón lo levante el cartero y lo lleva y lo entrega y parece que todo está divino y bien. Y bueno, ahí entra el tema de la prueba. Bueno, ¿cuándo falleció la persona? Cuando falleció, ¿ya la carta había llegado al proponente? No. Entonces se revocó por la muerte. ¿Sí? Pero lean, traten de entenderlo, escriban en el foro. Porque a mí me encantaría seguir. Esto necesitaríamos 3 horas por cada clase, pero es lo que tenemos. Entonces, si pueden leer antes de las clases, mejor que mejor, porque en realidad el material de lectura que yo les subo es lo que después en lo que yo me baso para dar la clase. Entonces, si ya leyeron antes, probablemente la mayoría de temas ya los tienen un poquito procesados y la clase puede ser más fácil de entender. ¿Sí? Bueno, los que aún no se tengan que ir a clase, si se animan, contesten en el chat este caso, ¿sí? Dice, o esta pregunta, dice, no, esto es la extinción, vamos al caso, aquí. Emilio acuerda con Ana que Emilio le ofrece venderle el sillón amarillo que está en su sala y que la oferta durará un mes. Acuerdan que Emilio esperará un mes antes de vender el sillón a cualquier otra persona. Entonces, esto sería A, una propuesta irrevocable, B, un contrato de opción o C, un contrato de compraventa sujeta a plazo. Bueno, lean de nuevo todo lo que es contrato de opción, porque estamos en el horno. Recuerden, la diferencia entre la oferta irrevocable y el contrato de opción es que en un caso es solo una parte que se ofrece, es un acto unilateral, mientras que en el contrato de opción las dos partes se ponen de acuerdo. Entonces, lo primero que tienen que ver en el caso es si esto fue una iniciativa de Emilio o si fue un acuerdo entre Emilio y Ana. Si fue un acuerdo entre Emilio y Ana, entonces es un contrato de opción. La respuesta correcta es la B, entonces.
La respuesta correcta es la B, porque en el segundo párrafo dice, acuerdan, Ana y Emilio, acuerdan que Emilio esperará un mes antes de venderle el sillón a cualquier otra persona. ¿Sí? Entonces los dos acordaron que la oferta era irrevocable. ¿Sí? Bueno, si alguno se quedó con alguna duda y no tiene clase después o no se tiene que ir, se puede quedar y preguntarme lo que quiera, que yo me puedo quedar unos minutos. ¿Sí? Y los que se tienen que ir, ya saben, tenemos el foro, vamos a armar el cuestionario, les voy a armar un esquema. Tienen que terminar de leer las diapositivas y el material de lectura que les subí. Y bueno, nos vemos el viernes. Igual no quedó tanto por dar, no se preocupen que solo quedaron 4 diapositivas. Gracias, profesora. De nada. Muchas gracias, profe.